Bueno, hoy tenía el propósito de hacer un video en el bosque con todas las artimañas que tiene el desplazamiento hacia un lugar en el exterior. Pero tengo una gripe media en ciernes, o sea que si salgo a arriesgar con las temperaturas frías que están, posiblemente tengan consecuencias. Entonces, les voy a contar lo que pensaba hacer. Yo pensaba hablar hoy de un país de morondanga. Entonces hoy decía, digo, no, un país de morondanga, ¿cómo es un país de morondanga? Un país que no tiene representatividad. Y claro, en un país de morondanga no hay necesidad de tener un Ministerio de Economía, porque ¿qué vas a administrar? Si el país de morondanga es un enclave colonialista, por decirlo de alguna forma, para definírtelo de alguna manera. Entonces, en un enclave colonialista no necesitas Ministerio de Economía. O sea, te lo hacen los demás, o sea, te lo hacen nosotros, los dueños del país. Entonces, dije, bueno, pero podrá ser interesante este tema. A lo mejor podría hablar de otra cosa. Pero dije yo, no, mejor le explico a mis amigos cómo lo veo yo a un país de morondanga. Porque a lo mejor sirve, porque siempre todo razonamiento o todo tema que uno traiga a la mesa para tratar y ponerlo a consideración, siempre es importante. Y claro, ¿cómo pudiéramos defender en un país de morondanga el Ministerio de Economía? Y como un cuartel de bomberos. Por ejemplo, en un país de morondanga, la gente que administra el país, o sea, el gobierno constituido legalmente con la democracia, y tiene, ya lo hemos visto, tiene un 20, un 25% del poder. Nada más. Y hay muchos quizá menos del 20%. ¿Por qué? Porque la riqueza del país y todo el funcionamiento económico y la estructura productiva y el mercado y el comercio y la industria y todo lo que se mueve, los servicios públicos, comunicaciones, teléfono, gas, luz, agua, está todo en las manos de corporaciones. O sea, no son propiedad del país de morondanga. El país de morondanga lo único que tiene es la bandera, el escudo y la Constitución, el Congreso, todo un teatro. Pero cuando usted va al teatro, seguramente, usted sabe que todo lo que le presentan ahí en el frente, usted pagó la entrada, todo es ficción. O sea, no es realidad. Lo que pasa en el escenario, termina la obra, baja el telón y se termina la historia. Bueno, en un país de morondanga la cosa es más o menos lo mismo. Entonces, ¿cuál es lo serio? Porque alguna cosa tiene que tener una representatividad. O sea, toda esa gente vestida para el aparato que significa presentar como si fuera un poder constituido, tener presencia en el cuerpo diplomático en todo el mundo, en las Naciones Unidas, en fin, toda esa fanfarria falsa que se tiene, que se muestra. En la realidad, usted lo único que tiene usted en su poder, en sus manos, en vez de un Ministerio de Economía, un gran cuartel de bomberos. Es decir, usted está designado solamente para que maneje la parte social, emocional, sentimental, el lamento, la marginación, el problema social en todo orden del pueblo, de esa mayoría que son los habitantes del país de morondanga. Entonces es un cuartel de bomberos gigantesco con una cantidad de autobombas que están 24 horas del día en marcha, porque la emergencia, o sea, el incendio se puede producir en cualquier lado. Entonces, el autobomba y los bomberos, que son todos los funcionarios públicos que giran en torno a todos los ministerios, porque todos los ministerios dependen de ese ministerio principal que es el cuartel de bomberos. Nadie en un país de morondanga es un ministerio independiente. Ni la justicia, ni la salud, ni la educación, ni la infraestructura, ni el Ministerio de Trabajo, ninguno de los ministerios es independiente. Todo depende
de el cuartel de bomberos, porque en cualquier lado de la estructura del gobierno, del poder, se puede producir en cualquier momento un incendio. Y entonces los bomberos tienen que estar atentos. Por eso hay turnos de 24 horas, 2 turnos. El bombero no hace 8 horas, hace 24 horas, permanentemente, y se van rotando. 12 horas y entra el recambio, entonces van haciendo con 24 horas permanentemente. Están los bomberos vestidos con las mangueras, con los cascos ahí en la mano, o sea, dispuestos, el hacha, en fin, todo el mundo checando que los motores estén perfectamente bien, que estén cargados de nafta los tanques, que tengan bastante agua, en fin, ilustrando las cosas esas color de bronce, lustrándolas, en fin, porque en cualquier momento tienen que salir a cumplir su misión, porque ese es el trabajo que tiene el Ministerio de Economía. Alimentar, mantener, tener a la perfección, como un reloj, el cuartel de bomberos. ¿Cuál es el papel del habitante de ese país? Y el habitante de ese país es una persona conformista, que le pueden pasar por encima, el tipo no se calienta, porque sabe que es tal ¿cómo le podríamos decir para definirlo bien? Es tal la sin importancia que se le asigna desde el poder central, que el tipo le da lo mismo estar trabajando o no trabajar, tener trabajo o no tener trabajo. Entonces, esa es la estructura del Ministerio de Economía, que en este caso, en el país de Morondanga, es un gran cuartel de bomberos. Ahora, ocurre un fenómeno muy extraño. Mucha gente que vive en un país de Morondanga no lo sabe. O sea, cree que tiene un país que tiene la nacionalidad, que tiene identidad y que tiene todos los resortes del poder y que es un país que, como tiene la representación diplomática y lo toman en consideración, que realmente es un país en serio. Y entonces, claro, no lo dudan, y está tan concentrado en lo que le dicen, porque los medios de comunicación masiva que tienen esos países de Morondanga son medios que te están mintiendo a las 24 horas del día. O sea, vos no tenés un minuto de tiempo para pensar por tu cuenta. Si vos llegás a pensar por tu cuenta, te dicen que estás loco, que estás fuera de circulación, que no tiene sentido lo que vos hablas. Entonces, si lo que vos vas a hablar, y que sea una idea distinta a la que se dice por todos los medios, y no, vos sos un desubicado. Sí. Pero hay gente curiosa que le gustaría saber por qué es un país de Morondanga y cómo hace para averiguarlo. Y claro, hay 2 formas de averiguarlo. En primer lugar, que alguien te diga la verdad, que alguien te diga, che, mira, fulano, tu país, tu patria, lo que vos representás, doloroso, Si alguien te lo dice, vos te vas a sentir que te va a dar ganas de romper la cabeza al tipo. Porque te está ofendiendo tu dignidad nacional, o sea, tu fundamento, te está vendiendo tu identidad, te está hiriendo. Entonces, vos sabés que es cierto lo que el tipo te dice, pero ¿cómo vas a aceptar lo que alguien te diga? Che, escuchame, vos vivís en una colonia, tu país es un país de Morondanga, está pintado. Entonces, si el tipo despacio te empieza a decir eso y te dice, bueno, te voy a dar, por ejemplo, el primer ejemplo, para que te des cuenta que vos sos un país de Morondanga. Decime, ¿tenés moneda? ¿Cómo moneda? Sí, ¿tenés moneda que realmente pueda tener presencia internacional? ¿Tu moneda es respetada? ¿Vos podés comprar alguna cosa en el mundo con tu moneda? Bueno, no sé, yo uso no sé, tal cual moneda extranjera o tal otra. Yo no uso nunca mi moneda porque él no sabe que su moneda no existe. Él cree que tiene moneda. Entonces, pero usa, por ejemplo, el euro, el dólar, la libra, en fin. O sea, para cualquier operación, en serio, él no tiene moneda. Ahora, él no sabe que no tiene moneda. Y entonces le dicen, bueno, vos sabés que no tenés moneda. Y ya el tipo se siente, ¿cómo no tengo moneda? Yo tengo el peso, que no sé. Y el peso no sirve para nada, ¿no?
El país de Morondanga ni siquiera el país limítrofe le acepta los pesos. O sea que no tiene ningún valor. Pero, y entonces vos me preguntarás, bueno, pero ¿cómo no tiene ningún valor el peso? Y entonces ese tipo que le está diciendo eso le dice, porque no está respaldado por nada. O sea, las reservas de tu país, de tantos millones de no sé de qué, no tienen un respaldo de oro, que es el respaldo mundial. O sea, ¿con qué respaldás vos? ¿Con qué respaldás vos tu moneda? Claro, ahí ya no le gustó nada al tipo de Fibón. No le gusta y no te lo va a aceptar, pero lo mataste. Le hiciste pensar algo que el tipo nunca lo había pensado. Esa es la primera. Ahora bien, y la otra opción es la que generalmente la más real de todas, es que vos te enterés o que vos sepas que eso que el tipo te dijo es cierto, pero que vos por nada del mundo no lo quieras aceptar y que te encante seguir escuchando la flauta del encantador de serpientes, que te mantiene activo, pero vos sabés que todo lo que te dicen, la verdad es otra, no es nada de eso es cierto. Ahora bien, pero seamos más específicos para que yo te pueda plantear realmente cómo es un país de Morondanga, por si vos tenés algún país de Morondanga que conoces o que te han contado o has leído algo de algún país de Morondanga que existe en el mundo. Por ejemplo, te pueden haber contado, ¿no? Pero vos curiosidad, vos decís, bueno, che, un país de Morondanga, ¿y cómo son los países de Morondanga? Vos dirías en este caso. Y mirá, te diría el tipo que te está diciendo, que ya te dijo el tema de que no tenés moneda, te lo explicó. Y mirá, un país de Morondanga es cuando todo lo que se mueve alrededor y te mantiene con vida a vos, no es de ustedes. Son corporaciones internacionales que son los dueños de todo lo que se mueve alrededor de tu bandera, de tu país, de tu constitución, de tus leyes. Todo lo que no es nada tuyo, está todo concesionado. Por ejemplo, el agua, la luz, el gas, la nafta, los combustibles, los cereales, los puertos, el transporte, los teléfonos, la educación, todo está en manos de corporaciones. Nadie de ese país reconoce una empresa como una empresa nacional, de capitales nacionales ni nada, no, son corporaciones, todas corporaciones. Pero además, todos los mercados, todos los lugares donde se produce el intercambio con lo que vos ganás en tu trabajo, por ejemplo, y todo eso, lo fabrican esas empresas. Y esas empresas reportan la ganancia que tienen a su central, a su casa matriz, en el lugar que fuera del mundo. Eso es común y nadie dice nada en el país de Morondanga porque ellos ya saben que esas empresas no van a depositar en los bancos de ese país porque no hay banca. O sea, en ese país no existe. Digo, están los edificios. Los edificios son como, vamos a decirte, para pagarle los sueldos a los bomberos. Pero nada más. O sea, los bomberos cobran un sueldo y van a esos edificios, o desde esos edificios que antiguamente eran bancos, ahora solamente se ocupan de manejar el tema de los impuestos y todos los sueldos de los bomberos en general, de todo el tipo de bomberos. Entonces vos fíjate cómo es un país de Morondanga. Ahora, vos dirás, bueno, pero ese es un país. Entonces, esa gente vive esclavizada, esa gente vive como si fuera una colonia. No. El que vive en una colonia está protegido por el imperio. El imperio protege a la colonia y para que los súbditos no reaccionen, no van a producir un motín, o sea, se subleven y quieran declarar su independencia, los tiene bien alimentados, bien protegidos, en fin.
los hace viajar al centro del poder, algunos de ellos los designan con determinadas propiedades para administrar la colonia, y así sucesivamente. Pero el país de Morondanga no, el país de Morondanga tiene que estar sometido absoluta y totalmente. Me va siguiendo, ¿no? Me va siguiendo. Entonces, en un país de Morondanga, o sea, en un país bananero, digamos así, como le decimos para definirlo mejor, tiene todas esas particularidades muy especiales que se parecen a muchos países, con mayor o menor intensidad, a determinadas situaciones, determinados valores, pero más o menos son los mismos. Entonces, cuando en ese país de Morondanga hay resistencia, porque es demasiado lo que exprimen a la gente, a la gente que trabaja, porque hay gente que trabaja en esos países y que no sabe para quién trabaja, o sea, trabaja y recibe un sueldo pagado en esa moneda que no sirve para comprar ni el país de al lado. Entonces, cuando esa gente llega a sentirse superada por sus necesidades, o sea, se da cuenta, después que ya se han vendido y se ha manifestado la traición de su dirigencia, ya sea de sus políticos, ya sea de sus sindicalistas, ya sea de sus jueces, ya sea de sus ministros, o sea que ya el poder colonizador los ha superado. Entonces se produce a lo mejor una rebelión en la población de ese país que te digo que es el país bananero. Entonces ahí está cuando opera el centro del poder de este país de Morondanga, que es digamos, el Ministerio de Economía, o sea, el cuartel de bomberos. Sale a tapar agujeros, a repartir dádivas, prebendas, en fin, espejitos, de alguna manera espejitos. Les da choripanes, les da una bandera, les regala un bombo, en fin, para acallarlos. Negocia con los dirigentes, o sea, toda esa gente que protesta generalmente tiene un dirigente o político o zonal o barrial o de los movimientos sociales, como quiera llamarle. Esa gente, en vez de resolver el problema de los, por ejemplo, 10.000 que están protestando, le pagan a uno solo, una suma determinada, por abajo de la mesa, y entonces él va y les lava el cerebro y les promete, y le da algo, en fin. ¿Te das cuenta cómo funciona un país de Morondanga? Entonces, todo esto que nosotros podemos explicarlo así tan libremente, y que a mí me hubiera gustado, porque yo me inspiro más a hacerlo en el bosque. A mí acá no me gusta porque además hoy me siento un poco limitado, o sea, no tengo, qué sé yo, no me puedo inspirar bien porque estoy engripado, de verdad, estoy haciendo un esfuerzo, pero lo hago con gusto, no te creas que tampoco me voy a hacer la víctima. Pero me hubiera gustado ir porque a mí me encanta el aire, en fin, como a todo el mundo, ¿no? Me gusta recibir la influencia de la naturaleza. Y volvemos al tema para redondear la cosa. Entonces, como es, todo ya se tiene estudiado y se tiene controlado. Están dentro de ese país de Morondanga la patria contratista, por ejemplo, que son los empresarios nacionales, pero no son independientes. Ellos dependen de la benevolencia o la posibilidad de que, por ejemplo, la banca internacional decida hacer alguna obra para su beneficio, y entonces llega al país de Morondanga como si fuera una gran inversión. Pero no viene inversión para resolver el problema a toda esa manga de gente marginada socialmente. No, ellos vienen a instalar un proyecto porque tienen materia primas en abundancia, porque no les cuesta casi nada, y porque la mano de obra la pagan con los papelitos esos que dicen que es moneda, pero no es moneda. ¿Te das cuenta? No la pagan con la moneda fuerte de ellos. Entonces, fíjate vos cómo funcionan los países de Morondanga. Yo quería hoy contarte estas cosas
tal vez si hubiera ido al bosque te lo hubiera contado mejor. Pero igual te dejo la intención y la sensación de cómo yo lo visualizo al país de Morondanga. Y claro, es tan perfecta la estructura que generalmente, y esto es muy importante que lo sepas, generalmente la gente que vive en esos países de Morondanga, o sea, esa república bananera, no sabe. Porque los que saben trabajan para las corporaciones. O sea, están instalados en los lugares importantes y la tarea de ellos es que los de abajo, esos que tienen todas las limitaciones habidas y por haber, que no llegan a fin de mes, no se enteren de la verdad. O sea, ellos no se enteran de que no son dueños de nada, que está todo el país enajenado, ¿me entendés? O sea, ese es el secreto. Entonces, pero si vos que sos un curioso y preguntón y qué sé yo, medio desconfiado, te das cuenta que toda la riqueza que se produce, que lo producen esa gente que te hablo de las corporaciones, no reinvierten en el país. Se llevan toda la ganancia junto con todo el producto de esa tierra a las metrópolis o lo venden al mundo entero. Por eso ellos están instalados en ese país de Morondanga y ellos son los dueños y ellos deciden. Y te voy a decir un secreto. Ellos ponen los gobiernos, pero claro, eso no lo sabe nadie casi, pero ellos ponen los gobiernos y si alguien, algún rebeldito, quiere hacer algún apronte porque ya llegó al límite y quiere, le sale la raza, le sale el indio y lo meten preso. Lo meten preso o lo meten en un submarino o algo y lo mandan o un cohete o lo mandan a la luna o lo meten en un submarino y no lo ven nunca más. O sea, fíjate vos cómo lo difícil, lo ingrato que será para esa gente que vive en un país de Morondanga. Menos mal que nosotros no, nosotros nada de eso, ni siquiera una aproximación. Pero te conté esta historia para que te duermas tranquilo esta noche. ¿Viste cómo los cuentos que le cuentan a los niños de los fantasmas, pero que no son ciertos después? Esto yo te lo quería contar hoy, así medio engripado como estoy. No sé si te habrá gustado la historia, pero cuídate, cuídate, no te confíes mucho, porque a lo mejor sin darte cuenta, vos te enterás un día de esto, que a lo mejor pudieras en el futuro, que tal vez, a lo lejos, ¿no?, vivir en un país de Morondanga.